Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra conferencia. Esperemos que sea de su agrado. A nombre de Servicios Escolares y de Servicios para Egresados, mi nombre es Rodrigo Velázquez y quiero presentarles a nuestro gran conferencista de esta noche, licenciado en Administración con especialidad en Organización Empresarial en el Instituto Universitario Fermín Toro de Barquisimeto, en Venezuela, y especialista habanero con título otorgado por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, coaching de ejecutivos, certificado por Newfield Consulting, y coach de equipos en la Escuela Europea de Coaching, avalada por la International Coach Federation. Adicionalmente, ha recibido la certificación del programa Praxis para coaching de equipos, avalado también por la ICF. Actualmente cursa estudios de psicología en la Universidad Gestalt de las Américas. Un fuerte aplauso, por favor, para el licenciado Arturo Barreto. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a ustedes por estar esta hermosa noche con nosotros. Quiero comenzar dándoles este regalo. Esta frase la construí hace ya varios años. Estaba leyendo yo el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. Tenía mucho más pelos en aquella época. Y para los que han leído ese libro, hay una parte interesante que es el tema de la proactividad, ¿verdad? Y viendo esa parte de la proactividad, entonces escribí esta frase que dice: en el límite entre lo posible y lo imposible está el líder. Dicho de otra manera, el líder es un generador de milagros, porque se mueve en el borde. Y hoy día, para comenzar esta conferencia, quiero conectar esto, porque ocurrió más o menos en la misma época, con un hecho muy importante para mí y que está conectado con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hace 26 años, a las 6 de la mañana, nació mi hija Adriana, mi segunda hija. Para los que tienen hijos y que tienen más de uno, saben que el segundo hijo ya uno va un poco más experto. Con el primer hijo, el hijo es el cochinillo de hijo, ya diríamos nosotros, ¿no? Es el que está, uno está aprendiendo con él. Con el segundo ya uno va un poco más preparado. Y precisamente con mi segunda hija, yo tuve la oportunidad de tomar todos los cursos para ayudar a mi esposa en el proceso de parto. El día que ella nació, nace a las 6 de la mañana, pero yo estaba en Caracas. Caracas, la capital de Venezuela, está aproximadamente a 4 horas de Barquisimeto, ¿verdad? Ciudad cuyo nombre cuesta mucho pronunciarlo acá en México, ¿cierto? Pero en Venezuela no. Y a mí me ocurrió algo muy similar cuando llegué a México y tenía que nombrar Tlalnepantla. Entonces se me enredaba la lengua muchísimo, ¿no? Entonces cuando siento que nombran a Barquisimeto y se les dificulta, yo me acuerdo también de mis propias dificultades. Bueno, pero volvamos de nuevo a la historia. Entonces, estando en Caracas, me llama mi esposa y me dice: ya empecé mi proceso de parto. Entonces me regresé esa misma noche, viajé toda en la madrugada y empecé a atender a mi esposa. Pero fíjense ustedes lo interesante, realmente en ese momento yo jugué el rol de facilitador, porque yo no era el que estaba en el proceso de parto. El proceso de parto era solamente de mi esposa y mi hija. Era un proceso de ellas dos. Y yo estaba jugando un rol externo. Estaba ayudándole en su proceso. Estaba facilitando el proceso. Estaba ayudándole en los procesos de respiración. Estaba dándole imágenes positivas, ¿verdad? Estaba manejando la secuencia que me había dicho en mi formación que tenía que seguir. O sea, yo en ese momento fui un facilitador para su proceso de parto. Y entonces lo que vamos a trabajar en esta conferencia precisamente tiene que ver con el coaching de equipos y el proceso de facilitación. O sea, el facilitador está externo a lo que está ocurriendo con el otro, pero le está haciendo el proceso fácil. Porque, ¿qué ocurre con el facilitador? ¿Qué ocurría conmigo? Que yo no tenía los dolores. Y al no tener los dolores que sí tenía mi esposa, entonces tenía más posibilidades y más recursos para apoyarla.
¿sí? Cosa distinta es si mi esposa buscara ayudarse ella misma. Probablemente lo puede hacer, pero le cuesta un poco más, porque está viviendo el proceso. Eso mismo ocurre con los equipos de trabajo. El facilitador está jugando un rol externo para ayudar al equipo que está viviendo un proceso emocional o un proceso de integración o un proceso de conflictividad, y ese observador externo tiene la posibilidad de ver con ojos diferentes lo que está ocurriendo allí adentro. Muy bien, entonces con esa introducción, ¿de qué vamos a estar hablando? Primero, vamos a hablar acerca de por qué ahora la colaboración está cobrando un papel muy importante. El segundo tema es qué es coaching de equipos, ¿verdad? Y cómo es eso de que existe coaching individual y ahora también existe coaching de equipos. El tercer punto, ¿qué hace un coach de equipos? Y finalmente, ¿puede ser el líder de un equipo, también puede ser coach? Entonces, sobre estas 4 preguntas vamos a estar trabajando en los próximos 60 minutos. Muy bien. La pregunta, entonces, de inicio, ¿competir o colaborar? Aquí es obvio, ¿verdad?, que estos dos asnos están haciendo algo incorrecto y en algún momento se dieron cuenta de que era preferible colaborar, ¿cierto? Ahora, cuando vemos esta imagen, cuando a alguien se le ocurrió construir esta imagen, seguramente pensaba, caramba, es bueno decirle a los humanos que a veces actuamos como burros, ¿verdad?, porque no colaboramos con facilidad, cuando es obvio que la mejor manera de hacer esto es colaborando. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Si las cosas fueran tan sencillas como eso, como simplemente decir no seas tan burro, las cosas se resolvieran muy sencillo. Pero no es tan sencillo, porque resulta que en los equipos ocurre esto mismo, pero no nos damos cuenta, porque estamos viviendo una realidad, ¿verdad?, en la cual asumimos que estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué pasa con la competencia y la colaboración? Estudiamos cuando estamos, por ejemplo, los que han estudiado en escuelas de negocio, saben que uno de los temas centrales en la escuela de negocio es la competencia, o sea, competir es bueno. Muy bien. Entonces a veces nos cuesta colaborar porque estamos partiendo del paradigma de que la competencia no solamente no es mala, sino que es beneficiosa. Genera creatividad, genera posibilidades, genera energía, ¿cierto? Hasta tal punto que hay un libro llamado El arte de la guerra, que seguramente algunos de ustedes conocen, que algunas personas en el mundo de los negocios lo utilizan mucho, en el mundo militar pues también, por supuesto, ¿no? Y en el arte de la guerra, fíjense por ejemplo esta frase: todo el arte de la guerra está basado en impostura. Por lo tanto, si eres capaz, finge incapacidad; si activo, finge inactividad. O sea, dicho de otra manera, en el mundo de la competencia, mentir es bueno. Además, mentir es muestra de inteligencia, de sagacidad. ¿Muy bien? Esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando hay buenos jugadores de póker. Un buen jugador de póker, ¿verdad?, no se define porque tenga suerte para recibir las mejores cartas, sino que el buen jugador de póker se define por la capacidad y la habilidad que tenga para confundir al otro, para que el otro crea que tienes las cartas que no tienes y creas que no tienes las cartas que sí tienes. Y entonces cuando generas confusión en el otro, haces que la jugada sea favorable para ti. Por lo tanto, en el póker no gana el que tenga las mejores cartas, sino el que pueda manejar mejor estrategias de competitividad. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, este es un ángulo del problema. Ahora, si bien es cierto existe el libro del arte de la guerra, pareciera que necesitamos un concepto distinto que podríamos llamar el arte de la colaboración, que diría cosas como esta: cuando competimos podemos colaborar en aquel nivel en el que se encuentra el beneficio común. O sea, yo, Coca-Cola, puedo competir con Pepsi-Cola, pero podemos estar juntos en la defensa del medio ambiente. O sea, podemos colaborar en temas asociados con la supervivencia del ser humano, con la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, podemos competir, pero también tenemos que saber que hay un espacio en donde necesitamos colaborar. Por ejemplo, esta otra frase: cuando colaboramos, podemos competir tras la búsqueda de la excelencia, y el arte de la colaboración está en poder discernir cómo y cuándo competir, y cómo y cuándo colaborar. Entonces, basado en este tema,
en donde a veces escuchamos que colaborar es bueno y pareciera que estamos negando la competencia, ¿verdad? Entonces nos planteamos en varias oportunidades hacer una pseudo-investigación. No fue una investigación, no tuvo la estructura de investigación, pero a partir de muchos procesos grupales hacíamos experimentos en donde poníamos a la gente a competir, después tenían que colaborar y entonces identificábamos cuáles eran los comportamientos que estaban presentes cuando competían, cuáles eran los comportamientos que estaban presentes cuando colaboraban y qué tuvieron que hacer para pasar de la competencia a la colaboración. Muy bien, entonces veamos algunas de las cosas que seguramente ustedes ya han vivido en la práctica, pero que vale la pena recordar. ¿Qué pasa cuando competimos? O sea, los comportamientos de competencia son funcionales. O sea, cuando mi comportamiento competitivo es, vamos a decirlo, adecuado, ¿verdad? Evidentemente, la competencia como comportamiento nos genera energía, mucha energía. O sea, ustedes ven, por ejemplo, un equipo colaborando y ven un equipo compitiendo y van a observar que el nivel de energía que se observa en un equipo de competencia es muy alto. Entonces, evidentemente, hay algo bueno en la competencia y tiene que ver con la energía para avanzar, la energía para obtener resultados, la energía para mejorar, la energía para ser competentes. Entonces, esta es, digamos, la cara bonita de la competencia. De la misma manera, la colaboración tiene su cara bonita. Y la cara bonita de la colaboración tiene que ver con la sinergia, ¿verdad? La sinergia no es otra cosa que lograr que 1 más 1 sea más que 2. Lograr que la unión entre tú y yo resulte con conclusiones mucho más poderosas que si lo hiciéramos por separados. Entonces, la colaboración genera energía para la sinergia y es la energía que logra o que persigue buscar una tercera verdad. ¿A qué nos referimos con una tercera verdad? La tercera verdad es aquella que está por encima de la tuya y de la mía. Tú y yo estamos discutiendo un tema un poco intenso. Entre tu verdad y mi verdad, cuando colaboramos, la verdad más importante es la tercera verdad, la que va a emerger de esa discusión. Porque esa tercera verdad va a ser incluyente, va a ser una verdad que está superior a la verdad parcial de la mirada de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros por separado está viendo la película con una manera muy parcializada de verla. La manera de verla en conjunto genera un resultado mucho mejor. Muy bien, entonces, esta es la cara bonita de los comportamientos de competencia y de colaboración. Ahora, pasemos a ver la parte disfuncional. Cuando hablamos de disfuncionalidad, fíjense ustedes que no estamos hablando de buenos o malos, porque cuando hablamos de comportamientos buenos o malos, le damos demasiado peso a una interpretación moral del comportamiento y eso nos puede enredar, muy bien, porque nos puede llevar a establecer verdades absolutas sobre lo bueno o lo malo. Cuando hablamos de funcionalidad o disfuncionalidad, nos da mayor flexibilidad para entender la realidad. Entonces podemos decir, este comportamiento en este contexto es funcional y en este otro contexto es disfuncional. Y ahora veamos en qué momento los comportamientos de competencia son disfuncionales. Veamos, cuando los comportamientos de competencia dentro de los equipos se expresan de manera disfuncional, empieza a ocurrir la exclusión y la agresividad. Muy bien. Entonces, si yo tengo una posición contraria a la tuya, todo lo que tú digas será negado por mí. No importa si es valioso o no. O sea, la competencia disfuncionalmente lleva a la exclusión y lleva entonces como consecuencia a la limitación de la creatividad y de la inteligencia colectiva. Porque desde el momento en que te niego no solamente las cosas que yo considero que son equivocadas de ti, sino que también estoy negando aquellas cosas que son positivas de ti. Entonces, un primer elemento del comportamiento de competencia es la exclusión y la agresividad que obstruye la inteligencia al negar al otro y se estimula la desintegración. Ahora veamos la parte disfuncional de la colaboración, y esto es lo que yo quiero que nos detengamos un momento, porque a veces cuando vemos los temas no desde la funcionalidad o disfuncionalidad, sino desde lo bueno o lo malo, llevamos a ver las cosas con cierto nivel de fantasía, ¿verdad? Y no lo logramos establecer desde un nivel mucho más concreto. La colaboración también tiene su cara negativa.
¿Cuál es la cara negativa de la colaboración? La complacencia y el confort. Muchas veces vemos en los equipos que después de haberse peleado mucho, logran colaborar y desde el momento en que empiezan a establecer una relación de colaboración, dejan de ver la necesidad de seguir compitiendo para la búsqueda de la excelencia. Entonces, la colaboración desde el punto de vista disfuncional, al generar complacencia y confort, lleva a que abandonemos la excelencia y nos conformamos con lo que somos, dejando de pensar en lo que queremos o en lo que podemos ser. Muy bien, colaboración y competencia está presente en todos nosotros. Colaboración y competencia está presente en nuestra especie. Podríamos decir que somos una especie que desde su funcionamiento biológico, desde su funcionamiento psicológico, tiene en su manera de operar la competencia y la colaboración interiorizada. Forma parte de nuestro ADN. Existen neurotransmisores que estimulan la colaboración, existen neurotransmisores que estimulan la competencia. Por eso es tan importante que cuando hablemos de procesos grupales, poder entender esta dualidad. Esa es la razón por la cual nos gusta hablar de colaboración competente y no solamente de colaboración o de competencia. ¿Qué es colaboración competente? La habilidad del líder para poder aprovechar lo mejor de ambos mundos. La habilidad del líder para poder crear ambientes altamente colaborativos para que sean sinérgicos y altamente competitivos para que estén detrás de la excelencia. ¿Muy bien? Dentro de este proceso de pseudo-investigación que les comentaba, una cosa importante era ver qué hacían los equipos cuando estaban compitiendo y se estaban en un ambiente muy tenso entre ambos. ¿Qué tuvieron que hacer para poder empezar a colaborar cuando el juego cambiaba? Me explico. Eran dos grupos compitiendo unos con otros en un juego que se llama suma cero, en donde para que uno gane, la única manera de ganar es que el otro pierda. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos grupos que están muy enfrentados, luego le pedimos que hagan algo en conjunto? Al comienzo no es fácil la relación porque vienen después de haber competido. Es algo así como la selección de los países cuando van a los mundiales, ¿verdad? Todos los miembros del equipo juegan en equipos que se están confrontando, ¿cierto? Y cuando vas a construir la selección, necesitas construir una nueva unión, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ocurre para que los equipos pasen de la competencia a la colaboración? Algunos elementos nos resultaron claves. El primero es, para poder pasar de la competencia a la colaboración, el primer elemento es tener un propósito común, tener claridad en qué queremos, algo así como una misión en donde estamos comprometidos con ese futuro deseado. El segundo elemento es una estrategia común, claridad en el cómo lo vamos a lograr. El tercer elemento que aparecía de manera recurrente era atención conjunta a los cuellos de botella. O sea, para que los equipos puedan pasar de la competencia a la colaboración, es importante que identifiquen en dónde está el eslabón más débil de la cadena, cuál es la parte del equipo, ¿verdad? O del proceso que nos está generando más problemas. No importa si esa parte del proceso es tuya, no importa si esa parte del proceso es mía, lo importante es que esa parte del proceso sea de los dos. O sea, los dos vamos a afrontar esa limitación, ese cuello de botella. Muy bien. El cuarto elemento es el respeto, y esto particularmente es muy importante en nuestros países latinos, ¿verdad? En donde hay muchos juegos de mucho sarcasmo, en donde hay muchos juegos de mucha ironía, y que pareciera que eso genera mayor unidad porque genera ambientes de humor, ¿cierto? Lo que ocurre es que cuando nos burlamos de alguien, todos nos reímos, inclusive el que es objeto de la burla, porque la manera de estar dentro es reírse de sí mismo, pero el que es objeto de la burla se está preparando para vengarse. Entonces el respeto observamos que fue particularmente importante. Cómo lograr establecer ambientes de respeto para que puedan generar este proceso de integración profundo. Y el quinto elemento es la supresión de los clanes. ¿Qué es la supresión de los clanes? Habían equipos con el color rojo, por ejemplo, el otro con el color azul. Cuando se unían, teníamos que construir un tercer color. Ya tú no eres rojo, ya yo no soy azul, somos los verdes.
Porque mientras los clanes se mantengan, van a generar fraccionamiento. Pasa mucho en los equipos. Por ejemplo, si regularmente yo me siento en la reunión con las dos personas con las que mejor me relaciono, yo estoy formando un clan con esas dos personas. Y mi relación con el resto del equipo va a ser desde el clan, ¿verdad? ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No, yo estoy en desacuerdo. Entonces vamos los dos juntos en desacuerdo. Operamos como un clan, como un subgrupo. Y entonces, para poder construir el equipo de colaboración competente, necesitamos suprimir los clanes. Necesitamos asegurar que haya una nueva unidad diferente, en donde los clanes se dividan. A eso lo llamo yo dividir para unir. O sea, la única manera de que los equipos se unan es dividiendo los clanes. Muy bien, entonces, bueno, esto fue lo que aprendimos de esta experiencia. Y ahora permítame decirle, ¿por qué la colaboración está cobrando una importancia relevante hoy día? ¿Por qué ahora hablar más de colaboración que antes? ¿Verdad? Bueno, porque estamos en un mundo mucho más complejo, ¿verdad? El mundo se volvió más complejo. Antes, por ejemplo, habían sabios que manejaban diversos temas, ¿verdad? Y podían pasar de la matemática a la filosofía, y de la filosofía podían pasar a la biología, ¿verdad? Y eran personas muy respetadas porque manejaban muchos temas. Pero hoy en día eso no es posible, ¿muy bien? Porque la especialización es altamente exigente, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la necesidad de la especialización, gente de alto conocimiento. Estoy trabajando ahorita con uno de los 3 bufetes más importantes de México, y este bufete particularmente tiene una estrategia de colaboración muy interesante, cómo están trabajando con un proceso de colaboración en un mundo en donde los abogados son preparados para competir, ¿cierto? Porque un abogado no hace sinergia con el otro abogado ante un juez. La relación del abogado ante un juez es una relación de suma cero. La única manera de que yo gane es que el otro abogado pierda. No hay forma de establecer una relación sinérgica en donde los dos ganemos. Sin embargo, este bufete está trabajando con un proceso de colaboración muy profundo y muy interesante, y a donde voy es en este bufete ellos observaron, para desarrollar su estrategia de colaboración, que la única manera de atender a sus clientes era tener abogados muy especializados. No podían tener un abogado que conociera de muchos temas. Tenía que haber un abogado que fuera muy bueno en la parte bursátil y un grupo de abogados que fueran muy buenos en la parte fiscal. O sea, no podían tener abogados que fueran muy buenos en todos, porque no le prestaban la mejor atención a sus clientes. Entonces, el primer punto, o el primer desafío, es que ya no es posible trabajar como personas sabias o superdotadas, sino que hoy día necesitamos trabajar con personas altamente especializadas. Ahora, el segundo desafío es que esas personas especializadas solas tampoco funcionan. O sea, necesitan conectarse con nosotros, porque el cliente de este bufete, que tiene problemas fiscales, también tiene problemas bursátiles, y es el mismo cliente, ¿verdad? Y este cliente que va a hacer, por ejemplo, una adquisición, en el momento de la adquisición necesitan hacer evaluaciones financieras, pero también necesitan hacer impactos ambientales. Entonces, necesitan que el grupo de abogados especialistas en la parte ambiental se conecten con el grupo de abogados especialistas en la parte energética, por ejemplo. ¿Muy bien? Y esa conexión no es sencilla, es una conexión compleja. ¿Muy bien? Pero allí es donde está el desafío hoy en día. O sea, el desafío hoy en día está precisamente en ese trabajo en equipo transversal, que es el trabajo en equipo de grupos de diferentes especializaciones. Vamos a decirlo de alguna manera, es como en un zoológico, ¿verdad? Especies diferentes, muy bien, que se conectan con intereses y con formas de comunicación distintas. Y en ese lugar es en donde está el gran desafío de la colaboración. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa necesita mejorar su nivel de entrega que le está haciendo a su cliente, por ejemplo Walmart, ¿verdad? Y hay un término que se utiliza en cadena de suministro que se llama el fill rate, que es la capacidad de entregar lo que ofreciste entregar. ¿Muy bien? Entonces es un desafío para todas las empresas mantener un fill rate alto, o sea, que el cliente reciba en un porcentaje muy alto lo que pidió. Si no lo hace, Walmart los castiga. ¿Muy bien? Pone multas, ¿verdad? Y a veces son muy fuertes. Entonces, mantener el fill rate es un desafío para todas las empresas.
Pero lograr mantener el fill rate a veces implica trabajo de colaboración entre el vendedor, entre la gente que hace la planeación de la demanda, entre la gente que hace la planeación de la producción, entre la gente que produce el producto, entre la gente que atiende al cliente y hace la entrega del producto. Lograr ese trabajo de colaboración entre todos estos elementos a veces resulta altamente complejo. Pero si se logran, entonces pueden obtener resultados extraordinarios. Porque pueden pasar de tener un fill rate de un 60%, que es muy bajo, a un fill rate de un 95%. Entonces ahí está el desafío. Y en el bufete de abogados que le comentaba, precisamente el desafío está en cómo lograr que abogados de diferentes especialidades puedan trabajar de manera colaborativa para el cliente con un fin común. Entonces ahí está el desafío de la colaboración hoy en día. O sea, no es el mismo desafío de colaboración de hace algunos años atrás. Porque hace algunos años atrás, el principal desafío de colaboración estaba en las áreas funcionales. Por ejemplo, que crédito y cobranza trabaje como equipo, que ventas trabaje como equipo, que la gente que está en producción trabaje como equipo. Ahorita el gran desafío de la colaboración es como une transversalmente la colaboración entre todos estos entes. Bien. Y entonces ahí es en donde está lo que yo llamo el milagro del líder. ¿Se acuerda cuando decía el líder está entre lo posible e imposible, ¿verdad? Y el milagro del líder está en cómo multiplican los talentos. Cómo lograr que su equipo no sea la suma de personas, sino que sea la multiplicación de personas. O sea, cómo lograr que 3 miembros de un equipo generen resultados superiores a la suma de esas 3 personas. Cómo lograr que esta cadena de suministro que les decía pueda lograr algo que solamente se puede lograr en conjunto y que no se puede lograr de manera separada. ¿Muy bien? Entonces, este es el gran desafío de los líderes hoy en día: cómo lograr que sus equipos se multipliquen, ¿verdad? Cómo lograr que sus equipos hagan cosas extraordinarias a partir de la comunicación y la conexión entre ellos. Y eso se conoce como sinergia. Y entonces, con todo el preámbulo anterior, permítame ahora definir lo que es coaching de equipos. ¿Qué es un coaching de equipos? Es un proceso conversacional. Ese es el primer elemento del coaching de equipos. El coaching de equipo es un proceso de conversación, de conexión, ¿verdad? Es un proceso conversacional que consiste en acompañar y ayudar a un equipo para que alcance el máximo nivel de conectividad y sinergia y de esta manera maximizar su desempeño. Esto es lo que hace un facilitador, ¿verdad? Eso fue lo que hice con mi esposa, muy bien, cuando le facilité, cuando la apoyé en su proceso de paro. Y eso es lo que hace un coach de equipo con un equipo. ¿Cómo lo apoyamos en su proceso de construcción de esa magia llamado sinergia? Ahora bien, hay un elemento acá importante que es: buscamos con el coach de equipo maximizar el desempeño. ¿Qué significa maximizar el desempeño? ¿Qué es para mí el alto desempeño? Pueden haber muchas definiciones, pero la definición que me parece más interesante me la dio precisamente uno de los socios de este bufete de abogados recientemente, hace 2 días. Le pregunto: ¿qué te llevó a estar en este bufete? ¿Qué te llevó a ser uno de los socios fundadores de este despacho? Me dice: desde que yo inicié mi trabajo, yo dije, yo quiero 4 cosas. Yo quiero 4 cosas en lugar en donde voy a trabajar. La primera cosa que quiero es la excelencia. O sea, si estoy en un equipo de fútbol, quiero trabajar con gente que juegue fútbol. No quiero trabajar con gente que no juegue fútbol, por muy buenas personas que sean. Quiero asegurarme de estar trabajando con los mejores. Quiero asegurarme de estar conectado con la gente que tiene mayor pasión por hacer las cosas cada vez de la mejor manera. Segundo elemento, me dice: por supuesto, tiene que ser rentable. Tengo que ganar dinero. Tercero, dice: tiene que ser un lugar ético. No me gustan las tranzas. Tiene que ser un lugar en donde los negocios sean sanos, sostenibles, en donde yo pueda dormir todas las noches confiado de que hice las cosas correctas. Y la última
tiene que ser un lugar alegre, tiene que ser un lugar en donde sienta que trabajar realmente no es un problema, en donde para mí el trabajo sea un disfrute. Entonces, vean ustedes lo interesante de esta definición, ¿verdad?, del alto desempeño, en donde en algunos lugares el alto desempeño se mide solamente por la rentabilidad. Pero, ¿vale la pena definir el alto desempeño solamente por la rentabilidad? O sea, ¿vale la pena decir, tú eres de alto desempeño porque estás haciendo muy bien las cosas para acabar con nuestro planeta? ¿Vale la pena decir, tú estás haciendo muy bien, excelentemente bien las cosas porque estás haciéndole la vida imposible a la gente? ¿Vale la pena decir, caramba, tú estás haciendo las cosas muy bien porque la distribución de drogas que estás haciendo, la estás haciendo con una eficiencia bárbara? Lo estás logrando muy bien. ¿Es suficiente con un resultado parcial y no considerar estos otros tres elementos? Entonces creo que cuando hablamos de coaching de equipo, hablamos de la posibilidad de hacer esa magia de multiplicar talentos, y para multiplicar talentos necesitamos que la gente se sienta compenetrada con lo que está haciendo, se sienta feliz con lo que está haciendo, sienta que lo que está haciendo da resultados, pero además sea un lugar en donde puedas disfrutar, en donde incluso en los momentos más difíciles puedas estar seguro que estás aprendiendo y que estás disfrutando. Entonces, permítame ahora hablar acerca de qué hace un coach de equipo. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos coaching de equipos, tenemos como tres grandes lugares en donde podemos trabajar. Un primer lugar en donde puede trabajar un coach de equipos es ayudar al equipo a que se alinee, a que establezca las cosas del qué y el cómo, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. La segunda dimensión del coaching de equipo es cómo resolver problemas complejos. Más adelante les voy a explicar lo que es un problema complejo y lo que es un problema no complejo. ¿Muy bien? La tercera área de trabajo de un coach de equipo tiene que ver con sostener el compromiso. O sea, el equipo definió algo que quería lograr y entonces, ¿cómo lo acompañamos para que lo logre? ¿Verdad? Por ejemplo, con mi esposa, ¿verdad?, definimos cómo queríamos que fuera su parto, ¿cierto? En qué lugar, de qué manera, ¿verdad? Pero en el momento del parto tenía que ayudarle a sostener el compromiso, a sostener la respiración, a sostener la visualización, ¿verdad? Que el dolor, ¿verdad?, no fuera un factor que le quitara la emoción de dar a luz a su hija. Entonces, lo que hice en ese momento fue ayudarle a sostener el compromiso. Eso es lo que es un coach de equipo. Ayudamos al equipo a que se alinee, ayudamos al equipo a que resuelva problemas complejos y ayudamos al equipo a que sostenga el compromiso. De estas tres, hay la pregunta de un líder de equipo. ¿Puede ser a su vez coach de equipo? Si desde el comienzo les he dicho que el coach de equipo está fuera del equipo, entonces la pregunta es, ¿puede un líder ser coach de equipo, estar adentro y estar afuera al mismo tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Pareciera que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sí puede hacer un líder. Lo que un líder sí puede hacer es tener herramientas de coaching para trabajar con su equipo. Y cuando necesite un coach externo, saber en qué momento necesita un médico externo para que atienda a su equipo. Entonces, el programa de coaching de equipo que estamos desarrollando nosotros en la Universidad de Agua está concentrado básicamente en este primer nivel. Por eso es que es un programa que ayuda al líder a ser coach de equipo. Muy bien, en donde está involucrado con su equipo, pero puede tener herramientas para trabajar con él. Muy bien, no necesariamente disponer de alguien externo para trabajar con la salud de su equipo. ¿Está bien? Es como, por ejemplo, no sé si hay acá algún psicólogo. ¿Hay algún psicólogo acá? Muy bien. Yo. Estudiante de ok. Una de las cosas que siempre se dice en psicología es que el psicólogo no pueda darle terapia a sus hijos, por ejemplo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, y tú podrías confirmarme esto. Efectivamente, tú no le darías terapia a tu hijo. Yo no le daría terapia a mi hija, ¿verdad? Ni coaching cuando se trata de temas muy profundos. Pero, ¿utilizarías recursos de psicología con tu hija? Claro. Muchísimas veces, ¿cierto? Eso mismo pasa conmigo. Yo soy coach
de personas individuales, y a veces utilizo recursos de coaching con mi hija, cuando ella me lo pide. Porque también mi hija me dice, no quiero, te quiero a ti, no al psicólogo. No quiero que me hagas coaching, papá. No, por favor, nada de preguntas. Quiero hablar contigo como que si fuera alguien normal. Pero a veces me dice, papá, quiero que me asesores, quiero que me des un coaching. Entonces, puedo trabajar procesos de coaching sencillos que no implique un nivel de profundidad tan alta. Por ejemplo, con un nivel de emocionalidad en donde yo esté involucrado, eso no lo haría. Eso mismo ocurre con un líder. O sea, el líder puede trabajar con su equipo, procesos de desarrollo de su equipo, muy bien, utilizando herramientas de coaching. ¿Bien? Pero cuando él está involucrado, cuando el problema con el equipo sea él, ¿verdad? Entonces ahí necesita un coach externo. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, el coach de equipo básicamente se enfoca en tres cosas. Primero, se enfoca en el grupo y no en las personas. Y esto es particularmente importante. El coach no ve a las personas individualmente, sino que ve al grupo, porque él le está dando coaching al grupo y no a las personas. El grupo, cuando se une, adquiere una determinada personalidad y estamos trabajando con esa personalidad. El segundo elemento es que está conectado con el proceso y no con el contenido. O sea, el coach no le importa tanto lo que está discutiendo el equipo con respecto a lo que va a hacer. Tal vez ni siquiera sea especialista de la materia, muy bien, tal vez no conozca la materia sobre la que está trabajando. A él lo que le interesa es el proceso, cómo están llegando a acuerdos, cómo están discutiendo, cómo se están relacionando, cómo es la emocionalidad entre los miembros. O sea, él está viendo lo que el equipo no puede ver porque está dentro de la pecera. Y al estar dentro de la pecera, el pez no ve el agua. El pez ve el agua cuando está afuera. ¿Muy bien? El tercer elemento es las conversaciones y su eficiencia y su eficacia. O sea, nos enfocamos en ver cómo está conversando el equipo, cómo se maneja la retroalimentación, cómo está el respeto. ¿Se acuerdan que hablaba del respeto antes? ¿Cómo están los claves? Hay grupitos que hablan y entonces llegan a acuerdos entre ellos a través de miradas solamente. Estamos interesados en ver qué está pasando con ese proceso conversacional. Muy bien, entonces voy a profundizar un momento en el líder coach en el proceso de alineación. Les había dicho que había tres maneras de intervenir en un equipo: en su alineación, solucionando problemas y en su desarrollo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo interviene un coach de equipo en su alineación? ¿Qué es una alineación? Vamos a verlo de esta manera. A veces cuando hablamos de equipos, lo comparamos con el organismo. Decimos, el equipo es como el ser humano, como una persona. Muy bien. Esa analogía, ¿verdad? Me parece que tiene, como toda analogía, pues tiene sus cosas viables y otras cosas que son como un poco limitadas, ¿no? Me gusta utilizar más bien la analogía del cerebro. Yo creo que el equipo se parece más al cerebro que a todo el cuerpo. Permítame decirles por qué. ¿Qué es el pensamiento? Pregúntale a una neurona, ¿qué es el pensamiento? Y seguramente la neurona te dirá, no sé. Porque el pensamiento no está en la neurona, sino que está en la conexión. O sea, cuando las neuronas se conectan, generan pensamiento. El pensamiento está en la relación, no está en cada una de las neuronas por separado. En el equipo sucede algo similar. La inteligencia colectiva está en la conexión, no en los cerebros particulares. Muy bien. Ahora bien, en los seres humanos hay una cosa que se llama neurosis. ¿Cuándo ocurre la neurosis? Cuando tenemos pensamientos encontrados. Muy bien. Cuando quieres ir a un lugar pero no quieres. Muy bien. Cuando quieres estar con una persona pero no quieres. Muy bien. Cuando quieres estudiar una cosa pero no quieres. O sea, cuando tú estás en conflicto contigo mismo, cuando no te pones de acuerdo contigo mismo, estás en neurosis. O sea, estás desalineado. Y lo que hacemos en un proceso de coaching de equipo es ayudar al otro a que se alinee, a que ponga en orden sus pensamientos. ¿Muy bien? O sea, ¿cómo logras dentro de ese enredo de cosas que tienes acá establecer mayor claridad? Lo mismo ocurre con los equipos. La alineación de los equipos no es otra cosa que ayudarlos a que gestionen su neurosis, a que se alineen, a que definan hacia dónde quieren ir. ¿Muy bien? Y ese es el primer tipo de actividad en el que un coach de equipo ayuda al equipo.
¿ok? Estableciendo las metas. El coach no establece las metas, pero ayuda al equipo a que establezca las metas con claridad, que sean metas específicas, que sean metas alcanzables, que sean metas relevantes, ¿muy bien? Que tengan definición en el tiempo. El coach no define la meta, no está dentro de su ángulo de poder definir la meta del otro. Eso lo llevaría a él a sustituir al líder, pero el coach sí puede ayudar al equipo a que establezca metas bien definidas. Segundo tema de la alineación, diagnosticar participativamente la salud del equipo. Más adelante voy a hablar de esto. O sea, ¿cuál es la salud? ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Cómo está la tensión? ¿Verdad? ¿De qué manera está el funcionamiento del equipo? Y el tercer punto es facilitar las reuniones. ¿Cómo lograr que las reuniones sean participativas? Que hable el que generalmente no habla. Que se escuche la opinión de la minoría. Que se entiendan las opiniones encontradas. Que los polos se comprendan, aunque no estén de acuerdo, pero que por lo menos se comprendan. Estimular la empatía entre esos polos. Muy bien. Y también codiseñar conversaciones. ¿Cómo lograr que una reunión sea dinámica, sea participativa y que tenga un ritmo que permita llegar al objetivo? Sobre eso voy a hablar más adelante. Primero, salud del equipo. ¿A qué me refería con la salud del equipo? Todos los equipos tienen como elementos claves que definen cuál es el nivel de madurez y de solidez que tiene el equipo. Nosotros estamos trabajando con un modelo de 6 vectores. Sin embargo, hay grupos que trabajan con modelos diferentes, pero que todos ellos, de una u otra manera, están hablando de cuáles son esos elementos claves que debe tener un equipo para ser saludable. En el modelo que estamos trabajando nosotros, estamos hablando de 6 vectores, en donde el primer vector tiene que ver con la confianza. Cada vector tiene como factores claves de éxito, ¿verdad? Y la confianza, los 3 factores claves del éxito son la vulnerabilidad, el respeto y la confiabilidad. Muy bien. No voy a profundizar mucho en los factores de éxito porque me llevaría mucho tiempo. Pero lo importante es que el primer factor es con quién estoy. La confianza es con quién estoy, quién eres tú, ¿verdad? ¿Puedo darte la espalda con confianza? ¿Verdad? ¿Puedo dar mis opiniones y sentir que mis opiniones son valoradas? ¿Puedo asegurar que cuando tú cometas un error lo vas a reconocer? Y tú puedes tener la seguridad de que cuando yo cometa un error yo lo voy a reconocer. ¿Con quién estoy? ¿Estoy con alguien con quien pueda confiar o estoy con alguien con quien no pueda confiar? Entonces el primer vector es el vector confianza, que es el vector con el cual se desarrollan todos los demás. El segundo vector tiene que ver con el propósito. Todo equipo tiene que tener definido hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Y cuando hablamos de propósito, el propósito puede llamarse en algunos lugares la misión, puede llamarse en otros lugares la visión, ¿verdad? No importa el nombre que le des, lo importante es que haya un propósito claro. El propósito tiene que ver con el why, con el por qué. ¿Por qué estar juntos? ¿Qué es aquello que hace relevante que tú y yo estemos juntos? ¿Qué es lo que hace valioso que dediquemos tanto tiempo en ponernos de acuerdo y en trabajar conjuntamente? El why, el por qué, va mucho más allá de la consecución de un resultado de corto o de mediano plazo. Tiene que ver con la forma como trascendemos a través de lo que hacemos. Tiene que ver con aquello que queremos lograr y que queremos dejar como un legado. Muy bien, los equipos necesitan definir eso. El tercer vector tiene que ver con el enfoque, y el enfoque tiene que ver con el what, con el qué. Muy bien, aquí es donde están los indicadores de resultado. Aquí están los objetivos individuales, aquí están los objetivos colectivos, y aquí están también las metas cruciales. Una meta crucial es aquella que no está dentro de los indicadores del equipo, pero que lograrlo le va a permitir trabajar con lo que llamamos el cuello de botella, que había hablado anteriormente del cuello de botella. La meta crucial es la meta asociada al cuello de botella. Les voy a poner un ejemplo. En una unidad de negocio, ¿verdad? Resulta que el eslabón más débil de la cadena es el representado por el área de capacitación. Todos los capacitadores son nuevos. Muy bien. Es una venta de una empresa que fabrica celulares, y la capacitación es particularmente muy importante para lograr los objetivos. Muy bien. Entonces, esa es el área del eslabón más débil. En una condición de no colaboración y de competencia,
Ventas dice, ¿qué pasa con esa gente que no sabe capacitar? Distribución o logística dice, los números van hacia abajo porque no saben hacer las cosas. En un trabajo colaborativo diríamos, caramba, capacitación tiene un grave problema porque son gente nueva y necesitamos ayudarlos. Todos vamos a colaborar con capacitación porque la única manera de que todos logremos el resultado conjunto es que le echemos un montón a capacitación y que el vendedor ayude a capacitar y que la gente de logística sea paciente con los capacitadores y que la dirección general busque recursos para ayudar a la capacitación. Entonces, a eso nos referimos con la meta crucial, aquella meta que representa la restricción más importante del equipo y que todos deben estar unidos con respecto a esa meta. Esa meta puede ser una meta estratégica, esa meta puede ser una meta funcional, lo importante es que el equipo defina cuál es esa meta. Por lo tanto, el área de enfoque tiene estos tres elementos. El cuarto elemento que define la salud, fíjense ustedes que aquí vimos con quién, aquí por qué, aquí el qué, y aquí ya empezamos a trabajar con el cómo. Y la cuarta tiene que ver con el compromiso de colaboración. ¿Cómo nos sincronizamos? ¿Cómo tú y yo vamos a trabajar juntos? ¿Cómo nos aseguramos que lo que yo necesite tú me lo vas a dar y lo que tú necesites de mí yo te lo voy a dar? ¿Con qué calidad lo necesitas recibir? ¿Cuál es el compromiso que tú y yo vamos a establecer entre los dos para lograr que el resultado se alcance? Entonces, cuando hablamos de cómo, del compromiso, estamos hablando de cómo nos sincronizamos, cómo establecemos matrices de interdependencia. El quinto factor, o el quinto vector, tiene que ver a cómo operamos, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a gestionar el conflicto. Porque para gestionar el conflicto, los protocolos de manejo del conflicto son particularmente importantes. Cuando el conflicto se presenta ya es tarde. Lo importante es que podamos tener un protocolo antes de que se presente. ¿Muy bien? O sea, antes de que se presente el conflicto, ¿cómo vamos a responder a él? ¿De qué manera vamos a gestionar los conflictos o las diferencias entre nosotros? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cuáles decisiones las voy a tomar yo y te voy a consultar a ti? ¿Cuáles decisiones no te voy a consultar y la voy a tomar yo de manera independiente? ¿Cuáles decisiones necesito que la tomemos entre los dos? ¿Muy bien? Entonces, tener el protocolo claro de cómo vamos a decidir y que en el momento de la decisión no haya conflictos innecesarios por eso. Por ejemplo, si mi acuerdo contigo es que yo te voy a consultar antes de tomar la decisión, queda claro que te voy a consultar, pero no voy a decidir lo que tú me digas. Voy a decidir lo que yo considere más conveniente. Si en el protocolo eso está establecido, entonces no hay problema de que yo te di mi opinión y tú decidiste una cosa diferente a mi opinión. No me voy a pelear por eso, porque el protocolo ya fue definido. Entonces, cuando hablamos de cómo operar, estamos hablando de cómo nos reunimos, de los protocolos, y estamos hablando también del sistema de información. ¿De qué manera nos vamos a mantener informados? ¿De qué manera nos vamos a informar las emergencias? Y el último vector tiene que ver con la parte de cómo vamos a continuar, de qué manera vamos a seguir operando, cómo vamos a evaluar las experiencias, de qué manera vamos a aprender de nuestros propios errores y de qué manera vamos a renovar nuestros vectores. Entonces, regresando al punto inicial, este elemento es básico en la alineación de un equipo, o sea, cómo alineamos el equipo en torno a sus 6 vectores de desarrollo. ¿Muy bien? Otro elemento clave en la alineación tiene que ver con la forma como los equipos conversan. Un facilitador o un coach, un líder coach, tiene que tener habilidad para definir cómo va a ser la agenda de sus reuniones y sobre todo cuando son reuniones estratégicas. Porque una reunión operativa es una reunión solamente de información, pero una reunión estratégica tiene como mucha implicación. ¿De qué manera se va a diseñar esa conversación? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el primer punto de la agenda? ¿Cuál va a ser el segundo? Generalmente cuando establecemos la agenda, ¿cómo lo hacemos? Decimos cuáles son los puntos y se van colocando los puntos así como un Lego, ¿no? Que le vas colocando cosas ahí, ¿verdad? Y la vas viendo. Diseñar la conversación se parece mucho a lo que ocurre, a lo que hace un DJ en una fiesta. ¿Qué hace un DJ en una fiesta? Prepara una secuencia de músicas y de melodías que hacen que las personas llegaron a la fiesta un poquito, así como yo, hasta abotonado, ¿verdad? Entonces, las personas el introvertido entró un poco callado, ¿verdad? Se sientan en una mesa,
con grupos un poco cerrados. El extrovertido tal vez una vez sale a bailar, pero el secreto del DJ es cómo va creando a través de la música una atmósfera en donde a la 1 de la mañana todos están haciendo el trencito, ¿verdad? Y el que está por allá muy introvertido está en la mesa bailando y gritando. O sea, es una magia. Generó un proceso emocional para lograr ese ambiente, combinando diferentes melodías, ¿verdad? Cambiando de una melodía suave a una fuerte y con procesos bien variados. Pero el DJ es especialista en la materia. Un DJ es para la música lo que un coach es para las conversaciones. O sea, ¿cómo diseña conversaciones que hagan que el equipo que está en un ambiente de alta conflictividad termine resolviendo sus conflictos sin que se hayan dado cuenta de que empatizaron, de que discutieron, de que pudieron integrarse y pudieron respetarse? O sea, ¿cuál es la secuencia conversacional que hagas, que puedas llevar a cabo para lograr que eso ocurra? En ese caso, el diseño que nosotros trabajamos se llama el modelo SOLCON, soluciones en el conflicto. ¿Por qué soluciones en el conflicto? Porque todo proceso conversacional, al igual que los dramas en las obras de teatro, implican atravesar un conflicto, ¿verdad? No hay película ni obra de teatro que se considere buena si en el medio de la obra no hay un drama. ¿Bien? O sea, si las películas de Walt Disney arrancan con que todos son felices para siempre y te voy a contar cómo siguieron siendo felices después, nadie iría a la película. Tiene que haber la bruja, tiene que ver el malvado, tiene que ver el que se roba, ¿verdad? Tiene que ver el que hace que las cosas sean difíciles. Eso mismo ocurre con las conversaciones. Para que una conversación sea efectiva, tiene que atravesar el drama, o sea, tiene que atravesar el conflicto. Lo que ocurre muchas veces en los equipos de trabajo es que el conflicto se evade, y al evadir el conflicto perdemos la posibilidad de orientarnos hacia la excelencia. Si queremos orientarnos hacia la excelencia, tenemos que afrontar los conflictos, pero tenemos que afrontarlos de manera inteligente, ¿verdad? Porque el conflicto no es ni bueno ni malo. El conflicto no es otra cosa que posiciones encontradas, diferentes, maneras de ver la salida distinta, ¿verdad? Y la solución del conflicto implica, primero, que ambos extremos se reconozcan, que yo pueda entender tu punto de vista, que tú puedas entender mi punto de vista, para después poder construir la tercera verdad. O sea, para construir la tercera verdad, tengo primero que conocer y dar a conocer mi punto de vista y conocer tu punto de vista. Y eso implica confrontarnos, y eso implica reconocer el conflicto, y eso implica reconocer la diferencia. Entonces, un diseño conversacional implica atravesar el conflicto para que finalmente se logre el compromiso. No es posible alcanzar el compromiso sin atravesar el conflicto. Fíjense ustedes cómo sería un proceso. Lo que conocen de teatro sería algo así como una obra en 4 etapas, ¿verdad? En donde hay la etapa inicial, comienza, apareció la bruja, se resuelve el problema y todos son felices, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese proceso, y ese proceso tiene que ser bien manejado, porque el conflicto no es ni bueno ni malo, pero mal manejado puede ser terriblemente negativo, ¿verdad? Es como un reactor nuclear. Esto es como manejar un reactor nuclear, que tiene que manejarlo con mucho control, tiene que asegurar que el proceso sea muy eficiente. Y ese proceso implica arrancar primero con la confianza, generar la polarización, que los extremos se reconozcan, ¿verdad? Que los puntos diferentes se pongan sobre la mesa, hasta que llegue un momento en que ambos puntos establecen un insight, en donde yo comprendí tu punto de vista y digo, ahora entiendo, y el otro comprende mi punto de vista y dice, ya no veo a Alfredo tan loco como lo veía antes, para que después de que esto ocurra pueda empezar el proceso creativo y que finalice en el compromiso. Entonces un coach de equipo necesita tener la habilidad para manejar este proceso, para generar procesos conversacionales que permitan lograr un objetivo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, con esto les estuve hablando sobre esa primera actividad de un coach de equipo, que es la actividad de alineación. La salud del equipo, desarrollo de conversaciones sólidas, establecimiento de metas, ¿verdad? Y facilitar la reunión. La segunda actividad de un coach de equipo es la habilidad para solucionar problemas complejos, ¿verdad? Y
es un problema complejo? Hay una diferencia entre los problemas secuenciales, lógicos, lineales y los problemas complejos. ¿Muy bien? Como decía una profesora que tenía, no es lo mismo darle una patada a una pelota que darle una patada a un perro. Cuando le das la patada a la pelota, sabes que la pelota se va a dirigir a la dirección hacia la que tú colocaste tu fuerza, ¿cierto? Pero cuando le das la patada a un perro, ¿qué podría pasar? Pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Podría morderme, podría quedarse congelado, podría salir corriendo, podría dar la vuelta y pegarme por detrás. Muy bien, pueden pasar muchas cosas. Ese es un problema complejo, porque la resultante no es lineal. Muy bien, los problemas que afrontan el equipo son problemas circulares y no lineales. Un problema lineal es, por ejemplo, un problema en la línea de producción, ¿verdad? En donde falló un proceso, se corrige el proceso y la máquina sigue andando. Ese es un proceso lineal. Vas hacia atrás, lo corriges y resuelves el problema. Los problemas complejos, ¿verdad? Como por ejemplo los problemas de comunicación, en donde hay emoción de por medio, no tienen esa solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá con la solución de problemas complejos? ¿Cómo solucionamos generalmente un problema no complejo? Primero, desagregamos las partes, ¿verdad? Todas las partes del problema. Los que conocen, algunos de ustedes seguramente conocen este modelo, ¿verdad? Que es de causa-efecto. Agarras el problema y lo vas separando en pequeñas partes, ¿verdad? Luego, buscas la causa raíz. Luego, usas preguntas de por qué ocurrió y una vez identificada la causa, estableces un plan para corregir el problema. Esa es la manera como resolvemos los problemas normalmente. Los problemas complejos tienen otra manera de resolverse. Muy bien. Los problemas complejos son de este tipo. Veamos. Un problema simple, un problema complicado, un problema complejo y un problema caótico. ¿Qué es un problema simple? Por ejemplo, voy hacia Toluca, mi carro está presentando incremento de la temperatura, sé que se está elevando la temperatura. ¿Qué hago? Me paro, abro el carro y veo cómo está el nivel de agua del refrigerante, y si le falta, le agrego. ¿Lo resolví? Sí. ¿El problema era fácil de resolver? Sí. Ese es un problema simple. O sea, un problema simple es aquel en donde recurro al manual y consigo la solución. Un problema complicado es cuando no puedo recurrir al manual y necesito a alguien especializado. Voy por la carretera, Toluca, se accidenta, veo la temperatura que está elevando, pero el refrigerador está bien. Por lo tanto, el problema está en otro lugar y yo no soy mecánico. Entonces, cuando hay un problema complicado, ¿qué hago? Busco un especialista. Y el especialista sí tiene la posibilidad de resolverlo. ¿Está bien? Ahora, no todos los problemas son simples o complicados. Hay problemas complejos. ¿Qué característica tiene un problema complejo? Voy por la carretera, ¿verdad? La temperatura se está elevando. Voy con mi esposa y en ese momento le digo, caramba, se está elevando la temperatura, y ella me dice, Alfredo, ¿no llevaste el vehículo al taller? Caramba, Teresa, no he tenido tiempo. Alfredo, estás poniendo en riesgo a la familia a esta hora de la noche, ¿verdad? Y eso me produce mucho coraje. Y empezamos a discutir. Ya ahí no estamos en un problema simple ni en un problema complicado, estamos en un problema complejo. Porque la causa que genera esa discusión no es solamente la que tiene que ver con el vehículo que está presentando el problema, sino que tiene que ver con las historias personales que tenemos nosotros, ¿verdad? Con posibles circunstancias en las cuales yo he dejado de cumplir compromisos con mi esposa, ¿verdad? O yo me siento que no soy comprendido por ella y entonces genera un conflicto. Resolver el problema complejo ya no se resuelve buscando la causa raíz. Un problema caótico también es un problema de categoría compleja. Pongo el ejemplo. Voy en el carro, voy con mi esposa y empezamos a discutir. Y en ese momento el carro se empieza a incendiar. Ya no estoy en un problema simple, complicado y complejo, sino que estoy en medio de un caos. Y cuando el problema es caótico, necesito tomar soluciones urgentes.
Entonces en ese momento abro la puerta del carro, agarro el brazo de mi esposa, no importa si está disgustada o no, y la saco, ¿verdad? Y no hago lo que hizo una señora, no sé si conocieron ustedes hace como 6 meses, que la señora salvó a su perrito pero no salvó a su esposo, ¿verdad? Eso ocurrió. La señora estaba muy triste por el esposo, pero estaba muy contenta porque su perrito. Entonces, la solución de estos problemas tiene manera de resolverse distinto que estos problemas. Aquí aplican todas las metodologías de solución de problemas que conocemos nosotros en procesos de mejora continua, etc. Pero allá aplica otro modelo de solución de problemas. Requiere una solución de problemas con una metodología que se llama una metodología de lógica no formal. ¿Muy bien? En donde, si en la lógica formal yo busco la causa raíz a través de los 5 porqués, ¿verdad? Y esto a los psicólogos a veces resulta un poco extraño, ¿verdad? Porque en psicología a veces se aprende de que la pregunta por qué es porquería, ¿verdad? No hagas la pregunta por qué. Y entonces cuando te vas con alguien de planta, ¿verdad? Te dice la pregunta por qué es muy importante, porque incluso hay una metodología que se llama los 5 porqués, no 1, sino 5. El porqué del porqué del porqué del porqué. En los procesos lineales la pregunta por qué es muy valiosa, porque te permite identificar la causa raíz. Pero en los problemas complejos, la pregunta por qué no ayuda. Y entonces necesitamos utilizar otra metodología. Llamamos las soluciones intentadas, llamamos las excepciones positivas. Necesitamos orientarnos a la solución y no buscar las causas. Porque mientras más buscamos las causas, más nos perdemos. ¿Muy bien? En segundo lugar, en la lógica formal buscamos hacerlo bien desde la primera vez. Y en la lógica no formal buscamos ir ajustando el tiro, ¿verdad? Vamos a ir como cuánto bien lo hice hoy, ¿verdad? Cuánto voy avanzando. No importa si lo estoy haciendo a la perfección, lo importante es cuánto me acerco al proceso. Entonces, en el coaching de equipo trabajamos la lógica no formal. O sea, nos orientamos a la solución y no a buscar la causa raíz, y nos orientamos a la mejora, al acercamiento continuo y no a hacerlo bien desde la primera vez. Muy bien, entonces hasta ahora he visto 2: alineación, solución de problemas, y la tercera forma como el coaching de equipo ayuda al equipo es a través de su desarrollo. Aquí se trabaja una metodología de acompañamiento del equipo en sus reuniones. Muy bien, o sea, vamos a la reunión del equipo, el coach, y el coach permanece fuera de la reunión, digamos, no es miembro del equipo de la reunión, pero ocasionalmente participa con una pregunta. Esa pregunta se la hace al grupo, ¿verdad? Y hace que el grupo reflexione sobre algo que está pasando en su interior. Vamos a suponer que estamos en una reunión y la conversación se está polarizando entre 2 personas. Eso es lo que llamamos el juego de ping-pong. Yo digo, tú respondes, yo digo, y entonces estamos, y el resto del equipo está mirando o observando el juego de ping-pong, ¿verdad? Entonces el coach de equipo puede entrar con una pregunta, ¿verdad?, muy ingenua, diciendo, ¿realmente están participando todos en esta conversación? Hace la pregunta y se sale. Y deja que el equipo discuta sobre esa pregunta. En este tercer tipo de coaching de equipo, se busca que el equipo aprenda a partir de sus propias experiencias. El coach acompaña al equipo para que desarrolle su capacidad de aprendizaje. ¿Bien? Y básicamente, estos son los 3 tipos de intervención en un proceso de coaching de equipo. En el programa que estamos trabajando acá en la Universidad de Anáhuac nos estamos concentrando en el primero, que es el que más fácil puede llevar a cabo un líder coach. ¿Muy bien? Y de los otros 2, solamente vamos a ver una partecita de este segundo nivel, y de este tercero no estaremos trabajando nada en este primer diplomado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos que en donde el líder necesita más destreza es precisamente en la salud del equipo y cómo manejar procesos de comunicación grupal. Bien. Ya para terminar, básicamente el modelo de coaching de equipo que estamos trabajando tiene como 3 grandes elementos: los vectores para el desarrollo de equipo, que habla de la salud del equipo; el problem solving estratégico, que habla de cómo resolver problemas complejos y no lineales, que son los que se presentan regularmente en el equipo; y el modelo de comunicación de equipos, cómo hacer que el equipo desarrolle conversaciones que permitan llegar a un objetivo claro.
de estos 3 niveles de intervención, nosotros en el programa de diplomado nos estamos concentrando en el primero. Y es un programa cuyo propósito es que el líder desarrolle competencias básicas como líder facilitador y team coach. Básicamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? Es un programa que está formado por módulos que tocan todos esos elementos. Toca el elemento de los elementos básicos de arranque, ¿verdad? Toca los elementos de la salud del equipo, toca los elementos de la comunicación del equipo, toca el progreso administrativo. Esos son los 3 elementos que estamos trabajando nosotros en el programa. Una visión de acción. La visión que tenemos nosotros es que podríamos lograr que nuestra universidad se ponga en la vanguardia de estos procesos colaborativos, dada la cada vez mayor importancia que está tomando a nivel mundial. O sea, ¿cómo lograr que este tema, que la universidad tome este tema como un tema muy fuerte, ¿verdad?, en el cual se desarrollen cosas muy interesantes en torno a él? Estamos arrancando con un primer diplomado que abarcaría todo lo que es la parte de alineación. El enfoque estaría más acá. En el futuro, mi visión es sugerirle a la universidad que trabajemos también un diplomado que se concentre solamente en el modelo de problem solving estratégico, porque es un modelo muy profundo que ha desarrollado el doctor Giorgio Nardone. Y en un tercer diplomado, trabajar el programa de desarrollo de equipos. Muy bien. Junto a los 3, podríamos crear un máster, ¿verdad? Y realmente sería la primera universidad que tendría un máster con esta característica en el terreno de la colaboración. Quiero cerrar esta exposición antes de escuchar algunas preguntas que ustedes tengan, que serán muy bienvenidas, ¿verdad? Con una frase, así como arranqué con una frase, quiero terminar con otra. Creo que así como los líderes son generadores de magia, en el límite entre lo posible y lo posible está el líder, creo que también el líder es generador de vida. Muy bien. En una oportunidad me tocó darle un curso a una empresa que se llamaba Viva. Y dije, caramba, esta palabra tiene mucha fuerza, ¿verdad? Y a partir de esa intención de conectarme con los líderes de esa empresa que se llamaba Viva, dije, caramba, pero es que la palabra Viva tiene mucho poder, porque es como un grito, ¿no? ¡Viva! ¿Verdad? Y entonces dije, viva viene de vivir. Y vivir es la ausencia de muerte. Hay gente muerta en vida y hay gente que vive hasta en la muerte. Viva la vida. Muchas gracias. Entonces ahora, preguntas. Sí. También se puede lograr una certificación. Okay. El máster, la certificación. Ok, estamos en este momento procesando la certificación del programa. ¿Bien? Aquí la dificultad está en que necesitamos varias generaciones para poder certificarlos. Entonces es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Entonces queremos estar haciendo las cosas muy bien para asegurar la certificación. La certificación la podemos lograr en dos federaciones. La ICF, que es la federación de coaching muy reconocida, y hay otra federación que es la FICO, que es la Federación de Coaches Ontológicos. Las dos son muy importantes. La primera tiene como mucha relevancia porque arrancó primero. En la segunda están algunos gurús de coaches que han escrito muchos libros y que le dan mucha relevancia a esta segunda, la FICO. Nosotros estamos muy interesados en desarrollar el FICOP México, ¿verdad? En ese FICOP está, por ejemplo, figuras como la de Rafael Echeverría, los que lo conocen, ha escrito varios libros sobre coaching que son muy reconocidos. Está Fernando Laya, que también está con unos programas de certificación muy interesantes. Entonces, estamos moviéndonos entre esas dos federaciones. Pero necesitamos primero crear por lo menos 3 generaciones para asegurar la certificación. Ya tenemos una primera generación que se llevó a cabo en Cancún, ¿verdad? Casualmente, el viernes de la semana pasada recibieron su diploma. Las palabras fueron muy lindas de los egresados
porque salieron muy fortalecidos. La experiencia fue muy linda y para los que quieran tener testimonio le podemos llegar a algunas referencias de las personas que participaron en el programa. Entonces ahí vamos, sí creemos en la certificación y también estamos muy convencidos de que podríamos hacer algo que vaya más allá de la certificación. ¿Sí? ¿Le permito preguntar? ¿Alguien más? Yo sé que estas respuestas a lo mejor se dan en los diplomados, pero usted mencionó que en este tipo de equipos tiene que haber cooperación y competencia. Y la competencia, como usted mencionó al principio, tiene que ver con el arte del engaño. Entonces, ¿se puede promover estrategias de engaño para llegar a un objetivo? Tu pregunta es muy buena, muy oportuna, porque es que el arte de la guerra funciona en un ambiente solamente competitivo. Y esa parte no la aclaré. El arte de la guerra funciona solamente en ambientes excluyentes. Porque la única manera de que yo gane es que tú pierdas. No hay otra. ¿Muy bien? Y eso es lo que ocurre en la guerra. En cambio, la colaboración competente se mueve en otra dimensión. Y la dimensión es, yo puedo competir con mis propios resultados. Entonces, si por ejemplo, el ejemplo del fill rate que les puse ahora, el equipo empieza a trabajar por mejorar su fill rate, está en un 60% y tienen que llevarlo a un 95%. Y el próximo mes mejoró a un 70%. Muy bien. Entonces, estamos compitiendo contra nuestros propios resultados. Porque el siguiente mes tengo que llevarlo a 75, y el siguiente en 80, y el siguiente en 85. Y eso es lo que genera la excelencia. Entonces compito no contra el otro miembro del equipo, sino que empezamos a competir contra nuestros propios resultados. Y cuando competimos contra nuestros propios resultados generamos energía, pero energía sin excelencia. Entonces hay una clara diferencia entre el arte de la guerra, ¿verdad?, y el arte de la colaboración. Porque en el arte de la colaboración buscamos la colaboración competente, que significa competir contra nuestros resultados, no contra el otro miembro del equipo. ¿Sí aclaré la pregunta? Sí, muy bien. Bien. Ahora tengo otra pregunta también. ¿Sí? Usted dice que el coach no ve personas, sino ve procesos. Pero hay ocasiones que hay elementos tóxicos en un equipo. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el coach? No lo ve. Bueno, y aparte de ese elemento tóxico, uno no lo puede eliminar, no tiene que convivir con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el coach para eliminar este problema? Ok. Bueno, hay dos cosas dentro de esta pregunta que me hacen. La primera es, cuando hablamos de elementos tóxicos, siempre sugerimos cuidar, ¿verdad?, no estar calificando a alguien de tóxico porque tiene una opinión contraria a la mía, porque puede ser que esté utilizando el estereotipo. Sin embargo, a veces las relaciones fueron tan dañadas en el tiempo que hace que ya no sea recuperable la relación. Y entonces se genera una persona que no por su naturaleza sea tóxica, pero ya por algunos modelos mentales, por algunas creencias, por algunas dificultades para superar frustraciones, se ha vuelto tóxica. La persona no es tóxica per se, pero está con comportamientos tóxicos, ¿cierto? Entonces ahí el coach tiene que ayudar al equipo a que el equipo resuelva ese problema. No es el coach el que lo va a resolver, ¿sí? Pero el equipo tiene que tener los recursos para empezar a conversar mediante la retroalimentación lo que está ocurriendo. Tiene que hablar claramente lo que está ocurriendo. No puede ser que alguien externo venga a decirle al equipo lo que tiene que hacer, porque cuando eso hace, entonces, y el coach asume una posición activa ante el problema, forma parte de la polarización y no ayuda, ¿sí? Esta es mi tercera pregunta. Entonces, cuando el coach es parte del equipo, es decir, cuando alguien toma, usted decía que un psicólogo no va a atender a los hijos, pero le puede dar como que asistencia. Entonces, en el caso de que uno como jefe quiera coachar y vea un elemento tóxico, entonces ahí es el problema. Claro, entonces ahí hay varios recursos para el líder, ¿verdad? Visto desde el líder. Un recurso para el líder es buscar un coach externo que ayude al equipo, por ejemplo. Otro caso de líder es utilizar la retroalimentación. Muy bien. Utilizar los recursos tales como la conversación difícil, la retroalimentación y las confrontaciones cruciales. En el programa incluimos una parte de comunicación en donde uno de los elementos son las confrontaciones cruciales, porque el líder tiene que tener habilidad para manejar conversaciones difíciles. Pero seguramente esa conversación la va a llevar uno a uno. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un líder y un coach? Como decía anteriormente, entonces el coach no forma parte del sistema.
cuando hablamos de coach, no del líder coach, ¿verdad? Aclarando que el líder coach es el líder que utiliza recursos de coaching con su equipo. Pero cuando estamos hablando de un coach puro, ¿verdad? Él no forma parte del sistema. O sea, él no está trabajando en las dinámicas del equipo, sino que él es un agente externo que está siendo un observador distinto que el observador del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo, al estar involucrado en la realidad emocional, ¿verdad?, y en los patrones disfuncionales del equipo, no lo ve. En cambio, el observador tiene la posibilidad de ver cosas que el equipo no ve, y a través de preguntas ayudar al equipo a que vea la realidad de manera diferente. Entonces, el coach no forma parte del sistema, está fuera del sistema. ¿Muy bien? Y eso lo hace menos vulnerable a la emocionalidad y al patrón que está dentro del sistema. Por eso es tan importante que el coach mantenga esa posición, porque si se involucra, ¿verdad?, por ejemplo, como el caso de la pregunta anterior, entonces termina dentro de la pecera, ¿verdad? Termina dentro del proceso y ya va a poder ayudar muy poco al equipo, porque no va a tener esa mirada externa. ¿Muy bien? Yo diría que esa es una diferencia muy importante. Y esa diferencia nos lleva a la siguiente. El líder necesita, por un lado, asegurar que el equipo se multiplique. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahora? Lograr generar la sinergia. Y por otro lado, necesita generar la sinergia para obtener los resultados. Entonces el líder está presionado por el resultado. Y al estar presionado por el resultado, genera una dinámica muy particular. ¿Muy bien? O sea, él necesita alcanzar el resultado y eso le genera presión, le genera una emocionalidad. El coach no está involucrado con ese resultado. El coach está involucrado con el resultado de lograr que el equipo se conecte mejor para lograr su resultado, pero no tiene la presión del resultado. Entonces eso hace que su emocionalidad y la manera de ver el problema sea diferente. ¿Muy bien? Yo diría que son como las dos grandes diferencias. ¿Muy bien? Dos preguntas. Si tratando de aplicarlo a una empresa donde existe un organigrama, un equipo de trabajo, hay un jefe y hay subordinados de alguna manera, ¿el líder necesariamente debe de ser el jefe o pudiera ser algún otro miembro del equipo? Ok, permíteme entender de nuevo la pregunta. Entonces, hay un organigrama, hay un jefe, que es la persona que en el organigrama tiene una posición superior. Ok. Y cuando me hablabas de liderazgo, ¿a qué te referías? El líder coach. Ajá. ¿Tendría que ser el jefe o pudiera ser algún otro miembro de su equipo, algún otro de sus colaboradores? Ok. Yo he vivido ambas experiencias. Muy bien. He vivido la experiencia de un líder que aprende las herramientas y la aplica con su equipo. Y también he conocido experiencias en donde un miembro del equipo muy destacado, que tiene como un liderazgo informal, no tiene el poder de autoridad formal de la empresa, pero tiene mucha ascendencia sobre el equipo y tiene muy buena relación con el líder, ¿verdad?, o con el jefe. Entonces apoya al jefe en desarrollar esta dinámica en su interior, ¿verdad?, y con resultados buenos. ¿Bien? Ahí es muy importante que esta persona que está jugando el rol de líder, coach, ¿verdad?, pueda sostener una conversación muy honesta y adecuada con lo que llamaríamos el jefe, ¿cierto?, para que puedan estar comulgando los dos con el mismo propósito. Si no hay esa conversación, hay el peligro de que el proceso se rompa y que lo que pudiese ser positivo empiece a ser negativo. La experiencia que hemos tenido es que cuando una persona toma el programa y habla con su jefe que no está tomando el programa y logran establecer acuerdos para llevar a cabo estas dinámicas y el jefe le da el permiso, el proceso ha resultado muy interesante. Primera pregunta. La segunda era un poco en ese sentido. ¿Qué pasa si el jefe no suscribe o no está muy entusiasmado con la idea? Okay. Esa cosa ocurre muy a menudo, ¿verdad? El proceso conversacional es particularmente muy importante. No es factible desarrollar un proceso de cambio con el equipo si el líder no está involucrado o el jefe no está involucrado. Lo primero que tiene que hacer un líder que quiere ayudar a su jefe a llevar al equipo a otro nivel es tener las conversaciones necesarias con su jefe para lograr superar
esa dificultad. Mientras esas conversaciones no se den, siempre va a haber mucha limitación. Entonces, por eso es que trabajamos dentro del proceso de formación, trabajamos un tema que se llama comunicación orientada a la solución. O sea, necesitamos que el líder que se forme no tenga solamente herramientas para trabajar con el sistema, sino que tenga también herramientas para comunicar uno a uno con el otro. Con eso atacamos un problema como este o atacamos un problema como el que nos presentaron por acá. ¿Bien? O sea, tener habilidades para la conversación uno a uno creo que es particularmente importante. Hablando un poco sobre la habilidad en una conversación, nos da usted un buen tip sobre un ping-pong, cómo integrarlo. Algún tip sobre cómo regresar al tema principal. Muchas veces en las reuniones de trabajo se desvía uno y es difícil volver a regresar. Como coach, ¿alguna pregunta, algún tip para poder regresar a la conversación inicial? Sí, por ejemplo, el facilitador, ¿verdad? Entonces está el ping-pong, vamos a suponer que aquí está uno y aquí está el otro, y entonces aquí están los observadores. Entonces el facilitador dice, ok, un momento, ¿qué les parece si escuchamos la opinión de fulanito? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando? Y después le cambias a otro. ¿Y qué opinas tú de lo que está pasando? ¿Qué crees que podríamos hacer? Esa es una opción. Por ejemplo, otra opción es, se están dando cuenta que la conversación se está manteniendo en un ciclo. ¿Valdría la pena diversificar las opiniones? Lo que ocurre en ese momento, cualquiera de las dos dimensiones, es que cuando la persona rompe el circuito obsesivo, porque aquí lo que es un circuito obsesivo, ¿no? Pam, pam, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la neurosis ahora? Aquí hay neurosis, ¿no? Desde ese pensamiento recurrente que digo, no pude haber hecho eso, no pude, qué estúpido fui, qué tonto fui, ¿cómo es posible? Ese es un pensamiento obsesivo, ese es un ping-pong que tienes tú aquí adentro, ¿cierto? Eso es lo que pasa en los equipos. Entonces, es como darle el parado al ping-pong, y cuando la persona le das la oportunidad de que otro hable, en ese momento estás dando espacio para que lo que llamaríamos la neurosis colectiva, se rompa. O sea, en todo proceso conversacional en donde hay un ping-pong, hay un tercero que puede romper el ping-pong. ¿Cómo logramos darle la palabra a ese tercero? ¿Qué hace sentido? Gracias. Un elemento adicional. ¿Se acuerdan que les dije ahora lo de los protocolos? Por eso son tan importantes los protocolos. Porque los protocolos se preparan antes de que eso ocurra. Entonces decimos, ¿qué hacemos cuando haya ping-pong? Cuando haya ping-pong, entonces le pedimos opinión a un tercero, o nos damos 5 minutos de receso. Entonces, el coach lo que hace es, ¿se acuerdan los acuerdos a los que llegaron cuando las discusiones se ciclaban? ¿Hay algo de eso que pueden hacer ahora? Y entonces el protocolo es el momento en donde resulta útil. Por eso es que el momento de paz es cuando nos preparamos para la guerra. ¿Sí? Una última pregunta. Muy bien, yo les agradezco mucho la atención, ¿verdad? En Ciudad de México yo entiendo que es muy difícil participar en una conferencia como esta, sobre todo cuando hubo una lluvia como la de ayer. Yo imagino que muchos de ustedes dijeron, caramba, ¿voy o no voy? ¿Verdad? Me inundo en el camino, duro 2 horas para llegar cuando ya terminó. Yo también tenía esa preocupación. Les agradezco mucho que hayan asistido, les deseo mucho éxito, y los que quieran participar en el diplomado, que tengan gente bajo su cargo, que tengan estos problemas de los que hablamos, les recomiendo mucho que lo tomen, que crezcan en un terreno que está como muy incipiente, que no lo aprendemos en ningún otro lugar, y que la universidad nos está dando la oportunidad de desarrollar programas en esa dirección. Muchas gracias. Y pues a nombre de la Coordinación de Servicios de Egresados quiero entregarle este diploma a nuestro conferencista, que es una gran persona y tiene mucho conocimiento que brindarnos. Esperemos verlos en el diplomado. No se pierdan también las siguientes actividades que vamos a tener, y pues si nos pueden apoyar con las encuestas de evaluación, la finalidad es simplemente seguir mejorando. Y pues muchísimas gracias, licenciado, por haber venido.